hoy de esta predicación. Padre mío, te damos a ti la gloria, la honra, no solamente esta mañana, todos los días de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a ser más sensibles, a obedecerte, a tener ese compromiso, Señor, de obediencia hacia ti, mi Dios. Quita y libra, Señor, de mi mente y mi corazón el poder ir diluyendo, Señor, esa obediencia y hacer las cosas de mi carne en lugar de hacer las cosas espirituales que tú demandas, mi Dios. Que a través de esta predicación, de este mensaje que viene de ti, hoy muchos corazones sean confrontados, sean alentados. Que nos esforcemos realmente, mi Dios, a escucharte, a ser no tan solo oidores de tu palabra, sino también hacedores de ella. Te damos gracias por los corazones que tú enviaste esta mañana y por los que hoy están pasando momentos difíciles de prueba. Puede ser de salud, problemas en familia, tal vez económicos, tal vez laborales. Tú conoces cada corazón, Señor, y te rogamos que tengas misericordia y que derrames paz y fortaleza en cada corazón. Te damos gracias, Padre, por permitirme hoy ser usado por ti y dame la claridad del mensaje, las palabras correctas y que sea entendible, Señor, porque así tú lo demandas, Señor. Te lo pido todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen asiento. Bien. Cuando leemos la palabra, cuando leemos la Biblia, y más cuando nos encontramos en el Antiguo Testamento, vamos a encontrar un libro lleno de tipología, lleno de figuras de Cristo. Hay muchas cosas que hablan de Cristo justamente. Aquí lo interesante es que tú tengas el discernimiento de interpretar correctamente lo que quiere decir las figuras que muchas veces se presentan en el Antiguo Testamento, que hablan de Cristo precisamente. Una de las razones por las cuales tú vienes hoy, el primer día de la semana, es para seguir creciendo en la palabra, para que Dios te siga cultivando esa parte espiritual y siga siendo firme en las decisiones de tu vida. Cuando hablamos de que hay mucha tipología de Cristo, nosotros somos una tipología de Cristo. Y lo quiero decir de esta manera: si tú me acompañas a Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5, y acompáñame al versículo 32, Efesios capítulo 5, versículo 32, y dice: grande es este misterio, grande es este misterio. ¿Cuál misterio? Tendríamos que leer el versículo anterior, el versículo 31, y dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, una sola carne. Ahora sí, nuevamente leo el versículo 32 y dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Por qué Dios permitió el matrimonio? Justamente es la figura, es la maqueta, es el tipo de lo que realmente quiere decir Dios respecto a Cristo y la iglesia. ¿Quién funge en un matrimonio como Cristo? El varón. ¿Y quién funge como iglesia en el matrimonio? La mujer. Qué honor nos da Dios a los varones de poder ser un reflejo, un tipo de Cristo en el hogar. Es una gran responsabilidad, es un gran honor, es un gran orgullo el que Dios te haya puesto a ti como cabeza, como Cristo puso como cabeza a su iglesia. Dicho esto, vamos a ver más tipologías durante el tiempo que estemos leyendo el Pentateuco. Ya leímos Génesis, estamos en Éxodo. Ahora sí, acompáñame al capítulo 25 de Éxodo y vamos a ver más tipologías de Cristo. El domingo pasado
vimos cómo Dios estableció la forma correcta de ofrendar, lo acaba de decir mi hermano. Cómo Dios estableció la forma de ofrendar, la forma de diezmar, la forma de dar. Dice en el capítulo 25 de Éxodo, versículo 2, está hablando Dios, dice: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. Y además no solamente de voluntad, sino que tu corazón realmente esté en línea con el corazón de ¿quién? Del corazón de Dios. Para que entonces Él lo pueda recibir. Y yo pregunto, ¿qué es más importante? ¿Lo que Dios me va a dar por diezmar o ofrendar? ¿O la forma en que Dios está recibiendo mi diezmo y ofrenda? Eso es lo que yo lo pongo en la mesa, que es muy importante esa parte. Ahora sí, vamos a la parte de la predicación. Vamos al versículo 10 y hoy vamos a ver el arca del testimonio. El título se llama El arca del testimonio. Y dice el versículo 10, harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ello 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos de los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas que dan en los anillos del arca no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines con sus 2 extremos. Versículo 20. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando el propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Hasta aquí vamos a ver. Les platiqué el domingo pasado que vamos a estar viendo este capítulo 25. Tiene mucha enseñanza, tiene mucha doctrina, y hay que ir aprendiendo justamente por qué el tabernáculo, qué función o qué propósito tenía el tabernáculo. Y ya aprendimos que el tabernáculo hoy somos nosotros. El tabernáculo, Dios instruyó a Moisés para que se levantara en medio del pueblo de Israel durante el tiempo que estuvo en el desierto. Dijimos también que Dios ya no le hablaba a Moisés desde el monte de Horeb o el monte de Dios. Hoy Dios quería hablarle directamente en medio de su pueblo. Y dijimos también que ahora Dios, ¿cómo te habla? A través de la palabra, por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces nosotros somos el tabernáculo, no hecho de manos de hombres, sino un tabernáculo hecho de parte de Dios. Amén. Hasta ahí es muy importante. ¿Por qué el arca de testimonio? ¿Por qué se le llama el arca de testimonio? Y no solamente tiene este nombre en la parte de Éxodo, también en la parte de la Biblia es el arca de Jehová, el arca de Dios, el arca del pacto. Tiene varios nombres el arca del testimonio. Pero vamos a ir viendo poco a poco a qué se refiere el arca de testimonio o el arca del testimonio. ¿Cómo estaba hecha esta arca? ¿Cuál fue el elemento que más predominaba o el material que más predominaba en la construcción del arca? El oro.
Y también la madera, porque el arca tenía madera de acacia y estaba cubierta esa arca de oro. Y también tiene un simbolismo que debemos de aprender. Mucha gente malinterpreta el que por qué la casa de Dios, por qué el templo de Dios, cuando le pidió justamente, David no lo pudo construir justamente porque tenía en sus manos mucha sangre derramada. Recuerda que David fue un guerrero, fue jefe como decir, es el supremo jefe del ejército de Israel, y él tenía en sus manos ya mucha sangre, y por eso dijo Dios, tú no puedes levantarme un templo, pero tu hijo sí lo va a hacer, que fue Salomón. Y cuando tú lees justamente cómo fue hecho la casa o el templo de Dios, estaba también llena de oro, plata, bronce, ¿no? Piedras preciosas, lino fino. Entonces, tiene también todo eso, tiene una simbología. Y muchos dirán, ¿y por qué oro? Bueno, porque el oro simboliza divinidad, porque el oro simboliza realeza. ¿Y por qué la madera? Bueno, aquí estamos hablando de quién fue Cristo. Cristo fue Dios y Cristo fue hombre. Entonces, ¿por qué oro y plata, oro y madera? Justamente porque estaba reflejando lo que era Cristo, Dios, hombre. Esa madera, si bien es cierto, era una madera muy fuerte, muy firme, pero muy moldeable. Se puede trabajar perfectamente bien en esa madera. Y habla mucho de humildad. Y yo pregunto, ¿cómo fue Jesús? ¿Cómo fue Jesús? Manso y humilde de corazón. Entonces, muchas cosas hablan justamente de Cristo en la Biblia. El arca entonces era una caja, un cofre de madera aproximadamente de 1.20 metros de largo, unos 70 centímetros de ancho y 70 centímetros de profundidad. Eso era justamente el arca del testimonio. ¿Dónde se encontraba el arca del testimonio? Se encontraba dentro del tabernáculo. Y el tabernáculo estaba dividido en 3 secciones: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Ahí justamente se encontraba el arca de testimonio. ¿Quiénes tenían el acceso al lugar santísimo? ¿Todos? No. No todos, no todo el pueblo de Israel tenía la oportunidad o el derecho de parte de Dios de entrar a el tabernáculo. Para poder entrar al tabernáculo, primera condición, lo vamos a ver esto después más adelante, pero voy a adelantar, para que vayamos entendiendo lo importante que es entender a Dios cuando Dios da instrucciones. Cuando Dios da instrucciones, les da precisas y no deja nada a tu iniciativa. Y mucha gente dice, ¿por qué Dios, si me dio la capacidad de decisión, por qué no me da la oportunidad de decidir? Porque hay cosas que Dios tiene todo el derecho, por ser un Dios soberano, de tomar la decisión de cómo quiere ser Él amado, cómo tiene que ser Él respetado y cómo tiene que ser obedecido. Imagínate si Dios te dijera, hágame como tú quieras, dame lo que tú quieras, sé como tú quieras ser. ¿Saben qué pasaría? Sería todo un desorden. Y hoy estamos aquí todos en un mismo sentir, que se llama Cristo. Entonces, no hay forma de cada quien aquí, porque yo quise, porque vi mucha gente, porque pues como que tenía ganas de reunirme con alguien. No, tú viniste aquí justamente para glorificar a Dios y todos venimos con este mismo espíritu. Dios es un Dios de orden. ¿Dónde se encontraba entonces el arca del testimonio? Se encontraba justamente en el lugar santísimo. Entonces, el arca de testimonio es un símbolo perfecto de nuestro Señor Jesucristo en su deidad y en su humanidad. Dios, hombre. Ahí vemos reflejado justamente esta parte. ¿Cómo se reflejaba la gloria de Dios? ¿Cómo la gente notaba que estaba la gloria de Dios o cómo estaba Dios en ese lugar? Cuando bajaba justamente esa nube.
Y esa nube representaba la gloria de Dios. En el hebreo es Shekinah. El Shekinah es la gloria de Dios, es la presencia de Dios. ¿Hoy dónde está Dios? ¿En alguna nube? No, Dios está en tu corazón, Él habita ahí. Era un cofre que tenía la manera de poderse armar y desarmar. Bueno, más bien fue el tabernáculo, porque ya cuando se armó el arca de testimonio, ya nunca más se desarmó, pero se podía transportar justamente con las varas metidas en los anillos donde podía ser cargada, o llevada así o llevada en hombros. Pero ¿por qué no se podía tocar? Es algo muy importante. ¿Por qué no podía nadie tocar? Bueno, lo que no dije es que, si bien es cierto que no todo el pueblo de Israel podía entrar al lugar, al tabernáculo, solamente los de la tribu de Leví. Los de la tribu de Leví eran sacerdotes puestos por Dios. Y había un sumo sacerdote, que en este caso fue Aarón. Y los hijos de Aarón fueron los sacerdotes de Israel. Y el único que tenía derecho para poder entrar al lugar santísimo era el sumo sacerdote. ¿Cuántas veces? ¿Cuando él quería? ¿Como él quería? No. Había reglas, había mandamientos de parte de Dios de cómo tenías que entrar al lugar santísimo como sumo sacerdote. Nos va a tocar ver también la vestimenta del sumo sacerdote. ¿Qué significa cada vestimenta? Pero dentro de la vestimenta del sacerdote, del sumo sacerdote, tenía unas campanitas al final de su atuendo. ¿Para qué sirven las campanitas? Cuando él se metía al lugar santísimo y se dejaban de escuchar las campanitas, quiere decir que entró con pecado y moría en ese momento y tenía que ser jalado con una cuerda. No solamente entraba el sumo sacerdote solito, tenía que ir amarrado de una cuerda para que él pudiera ser, porque nadie podía entrar al lugar santísimo. Qué bueno que eso no procede el día de hoy, porque entonces todos quedaríamos muertos dentro del lugar santísimo. Ahí entra la gracia y entra la misericordia de Dios en nuestras vidas. Y gracias por el sacrificio de Cristo, Él vino a romper ese velo que separaba al lugar santo del lugar santísimo, y hoy podemos entrar de manera libre, confiada, al trono de la gracia. Es lo que tenemos que aprender, iglesia. Ahora bien, dije, ¿qué pasaba si alguien tocaba de manera ligera el arca? ¿Qué sucedía? Quiero que me acompañes al primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 6. Dije, ¿es primer libro de Samuel? Sí. Es segundo libro de Samuel, mismo capítulo, capítulo 6. Y vamos a leer desde el versículo 1. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 1. Y dice lo siguiente: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Bala, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron desde la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío
hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel lanzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Versículo 7, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios porque aquella temeridad, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Para los ojos de muchos, ¿qué diríamos? Qué injusto, qué malo Dios. Dios estableció cómo tenía que ser transportada el arca. Y Dios había dado la instrucción de que no se podía tocar el arca. ¿Quiénes llevaban el arca? Solamente los levitas, los sacerdotes tenían el permiso de parte de Dios para hacerlo, pero no podían tocarla. Por eso justamente Él puso las varas. Para muchos de nosotros diría, pues es normal que si algo se va a caer, tú trates de evitar lo que se caiga. Pero aquí estábamos hablando de el arca de Dios. ¿Esto qué nos quiere llevar? ¿A dónde quiero llevarlos ustedes? Justamente, y vuelvo a repetirlo, muchos de nosotros hemos perdido justamente el temor de Dios. Y se hace tan fácil poder ser irreverente de Dios. Se te hace tan fácil el no obedecer a Dios. Se te hace tan fácil ofender a Dios. Y como no pasa nada, tú lo sigues haciendo. Sigues ofendiendo a tu esposo, sigues ofendiendo a tu esposa, sigues ofendiendo a tus hijos, no vas bien en la escuela, no te va bien en el trabajo, no das buenos resultados, eres muy impuntual, no, te falta compromiso, todo es pecado, porque dice Santiago que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y como no pasa nada, mucha gente, muchos hermanos de repente dicen, pues no pasa nada, pues yo sigo justamente haciendo lo mismo. Y por la gracia de Dios justamente no viene justamente esta disciplina que le pasó a Usa. Yo lo dije hace rato, yo creo que nadie podría estar en la tierra a través de no ser, de ser irreverente a los ojos de Dios. Y entra la gracia, y entra la misericordia, pero no es una licencia para pecar. No quiere decir que si Dios hoy me perdonó a través de Cristo y lo va a seguir haciendo las veces que yo peco, tenga licencia para pecar. ¿Es así? No. Porque Dios estableció exactamente dónde y para dónde te escogió. Te escogió para Él en un lugar de santidad. Él te apartó para Él. Y Él se mueve justamente en la santidad, no en el pecado. Él abomina el pecado, Él aborrece el pecado. Y en esta parte tenemos que entenderlo muy bien. Aquí tiene mucho que ver la fe. Si no tienes fe, obviamente esto no lo entiendes ni lo vas a entender. Y mucha gente se va a dormir justamente porque no lo entiende. Le estoy hablando a aquel corazón que realmente cree que realmente hoy el que tú ofendas a Dios tiene una consecuencia. ¿Por qué crees que cuando tú o yo peco, qué pasa en nuestra vida? Nos separa de Dios. ¿Y qué pasa con esa separación de Dios? Ya no me da tiempo de qué. Más bien ya no me da ganas de qué. De orar, de leer, de congregarme. Y todo lo que se refiere a Dios, trato de mantenerme al margen. Eso es parte justamente del pecado. Y luego cuando escuché esta frase, me gustó, impactó mi vida. La Biblia te aparta del pecado, pero el pecado te aparta de la Biblia. ¿En dónde te encuentras? ¿En dónde estás? Y es algo tan... O sea, no lo podemos percibir de manera consciente. Cuando tú te comienzas a alejar de Dios, no lo percibes conscientemente. Lo percibe la gente que está en el Señor y te ve que poco a poco te estás alejando más y más y más.
Hay varios engaños, hay muchos engaños que permite el enemigo para que tú pienses que estás bien. Yo leo, pastor, yo oro todos los días. Es más, Dios me usa mucho. Y piensa uno que porque Dios te esté usando, entre comillas, o piensas que lo está haciendo, entre comillas, o piensas que tu oración y tu lectura lo estén glorificando, muchas veces no es así. La única forma que tú puedes medir o puedes ver como un indicador de qué tan cerca está de Dios es la forma en que tú manejas tus conflictos y problemas. ¿Estás en el tiempo de dar o estás en el tiempo de recibir? Cuando tú quieres recibir, estás muy alejado de Dios. Cuando tú estás dispuesto a dar y dar y dar, estás muy cercano a Dios. Son indicadores, amados. Son indicadores. Entonces, el arca del testimonio se encontraba en el lugar santísimo. ¿Qué había? ¿Había más cosas en el lugar santísimo? No. Solamente se encontraba ahí el arca del testimonio. La pregunta que hice al inicio fue, ¿por qué del testimonio? Es lo que vamos a ver más adelante. Pero quiero ver, o que aprendamos, qué había dentro de ese cofre que era de madera de acacia y cubierto completamente de oro, tanto de afuera como de adentro. Y ya aprendimos entonces qué significaban estos materiales y qué significaba justamente el arca de testimonio, que era Cristo. El tabernáculo era Cristo. Moisés era una figura de Cristo. Y esto te llena de pasión, de saber, wow, o sea, cómo fue Dios perfecto y en todo momento siempre puso a Cristo en la Biblia. Aquí lo interesante es, ¿lo identificas? Yo he aprendido que cada vez que estás más tiempo con el Señor te enamoras más de Él. Y cuando tú te enamoras más de Él, lo menos que tú quieres es lastimarlo a Él. Porque lo que tú amas no lo lastimas. Es lo que yo he aprendido. Bien, vamos a ver qué es lo que había dentro del arca de Dios. Vamos a Hebreos. Capítulo 9. Vamos a ver desde el versículo 2. Hebreos capítulo 9, versículo 2. Dice así: porque el tabernáculo estaba dispuesto así, en la primera parte llamada el lugar santo. Estaba el candelabro y la mesa de los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el arca de Dios, el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Entonces había 3 elementos dentro de el arca de Dios o el arca del testimonio. ¿Qué es el maná? El maná es el pan del cielo. ¿Quién es el pan del cielo? Cristo. Otra figura más, otro tipo más de Cristo. Y obviamente se tuvo que haber tomado una pequeña porción que se llama gomer para separar el maná en esa cantidad que en hebreo es gomer, que significa 3 kilos aproximadamente de pan, que tenía que ponerse o colocarse delante de Jehová. Ponle una marca a Hebreos y vamos nuevamente a Éxodo
capítulo 16. Y vamos al versículo 33. Éxodo capítulo 16, versículo 33. Dice, y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Ahí estaba ya la instrucción dada por Dios que se tenía que hacer con una porción del maná, un gomer, que era aproximadamente como 3 kilos. Y tenía que ponerse justamente la presencia de Dios. Muchos piensan que estaban dentro, o al menos aquí, si tú lees en Hebreos, dice, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba en una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Dicho por el autor de Hebreos y dicho también en la traducción, pensaríamos que dentro del arca del pacto se encontraba el maná, la vara de Aarón y las tablas o la ley de Moisés. ¿De acuerdo? Sin embargo, vamos a ver qué es lo que dice otra parte de otro libro para entender si era cierto o no era cierto. Aquí a lo mejor pudo haber sido una mala traducción. Y el autor de Hebreos, o quien tradujo justamente del hebreo a la Septuaginta, se hizo más cómodo ponerlo dentro del arca del pacto. Si tú me acompañas al primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 9. Dice que en los tiempos de Salomón, dice, en el arca ninguna cosa había sino las 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb. ¿Qué encontró Salomón cuando abrió el arca? Solo las tablas de la alianza, o las tablas del pacto, o las tablas del testimonio. Quiere decir que el decálogo o los 10 mandamientos era el testimonio que Dios había entregado a Moisés como testimonio de la bendición o maldición, si obedecía al pueblo de Israel o no obedecía al pueblo de Israel. Por eso era el arca del testimonio. Entonces quiere decir que el autor de Hebreos, o quien lo tradujo, lo correcto fue que solamente dentro del arca del testimonio solo se encontraba justamente la ley de Moisés, las 2 tablas de piedra donde fueron puestos los 10 mandamientos. Y fuera de ella, frente al arca, se encontraban 2 elementos que eran la vara de Aarón y el maná. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos a ver lo siguiente. ¿Qué es la vara de Aarón? Aquí la pregunta sería, ¿cuál vara? ¿Se acuerdan cuál fue la que usó Moisés cuando le golpeó la peña? ¿Cuál fue? ¿La vara de Moisés o la vara de Aarón? Fue la vara de Aarón, correcto. Esa fue la que usó Moisés para golpear la peña. Aquí vamos a ver en Números capítulo 17, versículo 10. Números capítulo 17, versículo 10. Dice, y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, delante de el arca, ¿sí? Para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y harás
cesar sus quejas delante de mí para que no mueran. Si vamos al capítulo 20 de Números, capítulo 20 de Números, versículo 9. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó. Ok, en el versículo 8 dice: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, que ella dará el agua y le sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces, ¿cuál vara usó Moisés para hablarle a la peña? Que finalmente golpeó la peña, fue la vara de Aarón. ¿Y por qué reverdeció? Justamente como testimonio de la rebeldía que había hecho justamente tanto el pueblo de Israel de no obedecer, y también aquí le ganó un tanto el orgullo a Moisés. ¿Por qué? Porque era tanta la presión del pueblo que Moisés se enoja por tanta presión de que le estaban pidiendo agua, y en lugar de hablarle a la peña, Moisés decidió golpearla 3 veces. ¿Qué le costó esa desobediencia, ese orgullo a Moisés? No pasar a la tierra prometida. Si tú lo aplicas a tu vida, si tu fe no es la fe suficiente para llevarte a Cristo, no podrás llegar a la tierra prometida, darla por Cristo. Porque la salvación es por gracia, por medio de la fe. Y la fe sin obras es una fe muerta. Entonces ahí creo que muchos nos vamos a estar dando cuenta que tenemos indicadores. ¿Cuánto estoy creciendo hoy a través de la palabra y cuánto hoy estoy dando fruto a través de mi fe? Si una fe no lleva fruto, si una fe no lleva obediencia, entonces yo pensaría realmente que esa persona no ha nacido de nuevo. Acuérdate esa parte. Todos los que hemos nacido de nuevo tenemos que ir creciendo día con día. Y tenemos que tener, de verdad, lo estudiamos ayer en el estudio de líderes, tienes que hacerte de espejos de Dios en tu vida. ¿Para qué sirve un espejo? ¿Por qué tienes un espejo en tu casa? Para mostrarte las imperfecciones o aquello que deba ser corregido. Si te pintaste bien, si ya te salieron canas, si ya te salió una nueva arruga, si ya estás cada día más bonito, ¿no? Para eso es el espejo. ¿Qué funge como espejo en nuestra vida espiritual? La palabra. Pero también tenemos espejos de Dios en nuestra vida, tu esposo, tu esposa, tus hijos. Porque lo que tú no logras ver, un espejo te enseña lo que tú no puedes ver. Si yo quiero ver que tengo aquí algo que me está molestando atrás, me pongo en el espejo y me observo, ya sé que lo está molestando, ya sé que es lo que tengo. Hay cosas que tú y yo no vemos, pero alguien que sí ve. Y muchas veces caminamos ciegos. Y necesitamos realmente esos espejos de Dios que nos muestren lo que tú y yo no vemos, para que entonces sigas creciendo. Y por eso tú le preguntas a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, al pastor, ¿cómo me ve? Y si esa persona conoce de Cristo, te va a hablar con la verdad, con el propósito de corregir lo que estás haciendo mal. La gente que no te dice lo que tiene que corregir no es tu amigo. Y si tú le preguntas a alguien que casi no está en su casa y le dices, ¿cómo me ves? Pues no te veo porque no estoy aquí en la casa, me la paso trabajando. Me voy, estás dormida. Regreso, estás dormida. ¿Cómo te puedo decir quién eres? Pues aprendamos a tener espejos en nuestra vida. Esos espejos de Dios que te van a hacer y te van a poder mostrar qué hay realmente en tu corazón que debe de ser corregido. Es parte de la predicación del segundo servicio. Si no hoy está la palabra corrigiendo tu vida, entonces ¿quién la va a corregir? Entonces, para los que están anotando, el calificativo testimonio es en relación con las tablas
que contienen los 10 mandamientos y da el sentido de testificar a favor o en contra del pueblo de Dios. Regresamos nuevamente a Éxodo, capítulo 25. Vamos al versículo 17, capítulo 25 de Éxodo, versículo 17. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será la de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. El propiciatorio es la tapa del cofre o de la caja donde se encontraban justamente las tablas de la ley. Esa era una plancha, una cubierta que tenía justamente esa caja. ¿Y cuál era el propósito del propiciatorio o de esta tapadera? Era justamente para ahí hacer el sacrificio. Ahí se ponía la sangre de lo sacrificado en el propiciatorio. ¿Eso qué quiere decir entonces? Si tú me acompañas a Romanos capítulo 3, ¿qué dice respecto a la propiciación? Romanos capítulo 3, versículo 25. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿De quién están hablando? De Cristo. ¿Qué hizo Cristo? ¿Qué hizo Jesús? Dio su sangre para el perdón de pecados y darnos vida eterna a través de su resurrección. No podía haber remisión de pecados si antes no era por medio de la sangre. Acuérdate que cada vez que el pueblo de Israel tenía que hacer una vez al año un sacrificio por los pecados, lo hacía justamente a través de los sangres de los animales. Y ahí paraban el furor de Dios. Y Dios perdonaba durante ese año los pecados de Israel. La gran diferencia es que esa sangre de ese animal no quitaba los pecados, simplemente los cubría. ¿Qué hizo Cristo? Quitar los pecados de tu vida. Vea qué tan maravilloso, qué tan sorprendente. Seguimos pecando y a través de sangre vertida en la cruz, Dios te sigue viendo justo y te sigue viendo como su hijo. Es la gran diferencia, amados. Porque cada vez que tú pecas, la sangre de Cristo se hace visible a los ojos de Dios y dice, ya está pagado el castigo de tu pecado. Lo hizo Jesucristo, mi hijo, dice Dios. Pero eso debería llevarnos justamente a no seguir pecando. Si realmente hoy pudiésemos valorar, amar, reconocer, agradecer lo que justamente hizo Cristo en tu vida y lo hizo para siempre. Una mejor manera de poder demostrar el amor a Dios es a través de un agradecimiento por esa sangre en una vida completamente transformada o que está en un proceso de transformación. Estamos hoy siendo santificados. ¿Qué quiere decir? Que estamos siendo cada día más a la imagen de Cristo nuestro Señor. Cuando alguien logra ver en ti algo diferente de lo que ve el mundo, quiere decir entonces que la sangre de Cristo está siendo realmente valorada y no fue esa muerte en vano. Si alguien no logra verte diferente y no nota justamente en ti a Cristo, entonces creo que hay que orar por ti para que realmente entonces llegue esa salvación en tu vida. Por eso es muy importante que no podemos tomar a la ligera en la relación que tenemos con Cristo. No se puede tomar a la ligera. Se tiene que tomar con toda reverencia. No estamos hablando de un puesto, no estamos hablando de un oficio, de una profesión. Estamos hablando de una profesión de fe. ¿Quién soy? ¿Quién soy?
Hoy, ¿qué nos dice el mundo? El mundo te comienza a engañar, te comienza a ofrecer cosas momentáneas. Y tristemente hoy la iglesia está cayendo en el juego del diablo. ¿Qué significa? Que le pones más atención a las cosas del mundo que a las cosas eternas. Y es un engaño. Y yo te pregunto a ti, ¿Cristo es a la par contigo? ¿Tú lo pones a tu propio nivel? ¿O debería ser Él arriba de ti? Cuando tú quieres hacer que Cristo sea al nivel tuyo, estás tomando simplemente como un hombre común y corriente. Pero si Él representa lo que debería representar en ti como tu suprema autoridad, entonces tendrías que reconocerle que es algo más que lo que que tu mente puede reconocer. Hay alguien que le da más importancia al título del mundo que lo que realmente hoy puedo reflejar de Cristo en mi vida. A alguien le interesa más no quedar mal en su trabajo, no quedar mal en su escuela, pero sí quedarle mal a Cristo. Y yo pregunto, ¿a qué nivel estás poniendo hoy a Cristo? El reino de Dios, ¿dónde se encuentra? ¿A qué nivel lo tienes? Y yo me acuerdo que alguna vez alguien tuve que decir, ¿bajo qué ley tú te riges? ¿Bajo la ley del hombre o bajo la ley moral de Dios? Si tú me dices que es lo mismo, es como tú ves a Dios, lo mismo, no hay diferencia. Y yo creo que la ley de Dios está sobre la ley del hombre. La ley del hombre está por debajo de la ley de Dios. ¿A quién quieres tú obedecer? Y hay muchas maneras, hay muchas formas de poder estar engañados en esa parte. Entendamos realmente hoy entonces a quién le queremos servir, a qué Señor le queremos servir, al Dios del mundo o al Dios Todopoderoso. Entonces esa parte de la etapa del propiciatorio tenía obviamente 3 puntos importantes. Era la sangre puesta en él como un lugar de sacrificio del arca. Permitía a Dios ser propicio a pesar del pecado de su pueblo. Permitía a Dios ser propicio a pesar del pecado de su pueblo. La propiciación aceptada por fe era la base de la confianza con el que el pueblo pecador podía acercarse con Dios. Por eso, si tú me acompañas a Lucas capítulo 18, y estamos ahí en esa parte donde Lucas muestra una oración entre un fariseo y un publicano, Lucas capítulo 18, veamos la oración del publicano. Muy diferente, obviamente, al del fariseo. Vean el versículo 13, Lucas 18, versículo 13. Dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Cuántas veces hemos orado de esa manera? Que Dios sea propicio a mi pecado. ¿Cuántas veces reconocemos realmente que todos los días ofendemos a Dios de una u otra forma? No necesitamos matar, no necesitamos robar. Muchas veces no tiene nada que ver con la parte sexual, pero hay muchas cosas que tú haces a los ojos de Dios que es pecado y que lo ofende a Él. Y eso es ver a Dios de una manera ligera, justamente tu relación con Él. Y por último, vamos a Éxodo, nuevamente capítulo 25, versículo 18. Dice, y harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. ¿Cómo fueron colocados estos 2 querubines? ¿Qué son los querubines?
Bueno, los querubines son justamente, es una clase de ángeles. Justamente la siguiente clase que tenemos en teología es angelología, el estudio de los ángeles. ¿Por qué los ángeles están considerados como una doctrina fundamental? ¿Qué tiene que ver los ángeles con la salvación del hombre? Es lo que hay que aprender. Y por eso extrae en teología. Es triste que mucha gente que hoy, y es algo que debemos de ir corrigiendo, el pastor tiene muchas responsabilidades, que está dejando mucha gente compartir la palabra sin saber, sin que ya está en teología. Y eso no está correcto. Porque por eso vienen las confusiones. Al no saberlo y alguien te pregunta, no sabes qué decir, dices cualquier cosa. Y terminas confundiendo tú y confundiendo a más gente. Y es algo que tenemos hoy como cocina. Por eso justamente el día 14 de este mes, no era para este de 7, pero el día 14 tenemos discipulado toda la iglesia. Y la gente que quiera hoy servir al Señor a través de la palabra tendrá que estar en ese discipulado, y si no, no lo va a hacer. Tenemos que poner orden a la iglesia. Y si tú quieres ser usado por el Señor, tienes que estar justamente haciendo las cosas que Dios te está mandando a hacer. Porque Dios así lo estableció. Cuando tú logras entender lo que dice justamente la carta de Timoteo, lo voy a leer literalmente. Está en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Si no lo tienes subrayado, subráyalo y medítalo, por favor. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y lo que yo he aprendido de aprobado es cuando tú pasas, eres aceptado por Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Qué es un obrero? Un trabajador que no tiene de qué avergonzarse. ¿Sobre qué? Que usa bien, ¿qué? La palabra de verdad. Entonces necesitamos ir creciendo no solamente en número. Doy gracias a Dios porque está creciendo la iglesia, viene mucha gente nueva a la iglesia, va a venir mucha gente nueva. Pero nosotros, Agua de Vida, los de casa, tenemos que tener la consigna y el firme propósito de aprender más la palabra. Porque alguien te lo va a preguntar, ¿y qué le vas a decir? Pregúntale al pastor. Búscalo en la Biblia. Entonces es muy importante esta parte. Bien, entonces los querubines es una clase de ángeles. ¿Qué cuidaban los querubines? Si nos vamos un poquito a la parte de Génesis, ¿a quién puso Dios para salvar, guardar el camino del árbol de la vida? ¿A quién puso? A dos querubines, con espadas desenvainadas. ¿Quién cubría entonces el arca del testimonio? Querubines. Entonces quiere decir que su trabajo del querubín era guardar la santidad, o cubrir o proteger la santidad de Dios, del trono de Dios, perdón, del trono de Dios. Los querubines fueron los que proclamaron: santo, santo, santo. Acuérdate que en el hebreo no hay superlativos. Eres excelentísimo, es superlativo. En el hebreo no lo hay, por eso es santo, santo, santo. ¿Qué significa? Santísimo. Hay que aprenderlo. Entonces Dios es santo, 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 y Él me escogió para Él. ¿Qué debo de ser? Santo. Apartado para Dios, apartado del pecado, apartado del mundo. Es una gran diferencia, amados. Es una gran diferencia en esa parte. Entonces los querubines eran los custodios de la santidad del trono de Dios, y al mismo tiempo proclamaban a Dios como santo, santo, santo. Vamos a levantarnos, iglesia, por favor. Cierra tus ojos. Padre bendito, Señor, sé que hoy hablaste mucho de lo que son las tipologías de Cristo, tu Hijo, mi Dios.
Yo no sé en cada corazón que hoy recibió esta palabra, qué es lo que se lleva esta mañana. Solamente lo sabes ese corazón y tú, Señor. Pero anhelo profundamente, mi Dios, que tú sigas obrando y hablando a esta tu iglesia Agua de Vida. Que realmente hoy entendamos que tú estás determinando, estás estableciendo que vivamos una vida en santidad, en obediencia, en fidelidad, en integridad. Que realmente sea una persona, una iglesia que no sea irreverente, Señor. Que no sea una iglesia que hoy tome a la ligera, Señor, tu santo nombre. Anhelamos realmente hoy que cada vez que hables a nuestro corazón, algo arda por dentro de nosotros, mi Dios. Y si hay algo que se deba de corregir en nuestra vida, danos el poder, danos la convicción de hacerlo, mi Dios, porque tú puedes poner el querer como el hacer en nuestras vidas. Hay cosas que no entendemos. Hay cosas que tú mandas y no entendemos. Pero tú no pides que entendamos, sino que obedezcamos. Es la gran diferencia hoy en día de nuestra vida, el de obedecer o no obedecer. El de hacer tu voluntad o hacer la mía. El de creer en ti o creer en mí. Hay una gran diferencia en todo esto, mi Dios. Te ruego que sigas obrando en cada corazón, en cada matrimonio, en cada familia, en cada joven, en cada varón, en cada mujer. Hoy los niños de esta iglesia necesitan ver realmente corazones convencidos de ti, mi Dios. Porque en su tiempo ellos también cegarán. Porque en su tiempo ellos también tendrán que demostrar de su fe a través de lo que han aprendido en este lugar, Señor. Danos la capacidad, danos el entendimiento, danos el corazón de poder guiar justamente a esos niños en tu camino, mi Dios. Porque ahí están los futuros pastores, los futuros evangelistas, los futuros maestros, Señor. Las futuras esposas de pastores están ahí, Señor. Te pido que seamos sensibles a todo esto, Señor. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga a su semana, amados. Vamos a despedirnos esta mañana con alabanza al Señor y agradeciendo el poder haber sido alimentados,